FM, la radio de la Ribera. Seguimos contando la información en Radio Tudela Radio y lo seguimos haciendo con mucho gusto para que ustedes, la audiencia, conozca más cuestiones que tienen que ver con nuestro entorno. Y en este caso nos vamos a acercar a la ciudad agroalimentaria de Tudela, que se denomina CAT. Vamos a poder hablar con Isabel Vicente de Vera, que es la coordinadora. Muy buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Bueno, pues un placer contar contigo para que nos cuentes, porque yo creo que en muchas ocasiones sí que hay personas que nos ha tocado ir, acudir a cursos, acudir a reuniones, pero yo creo que la gran mayoría de las personas todavía no es consciente de lo que hay ahí, que cuando pasa con el coche por la autovía dice, ¿pero esto qué es? Y por ahí quería empezar la entrevista, si te parece, Isabel. Pues mira, a ver, la ciudad agroalimentaria tiene el mismo nombre, la empresa pública, tiene el mismo nombre que una parte del polígono de la Serna. Entonces, siempre nos asocian a lo que es el polígono, aunque en realidad nosotros somos mucho más. Nosotros, la ciudad agroalimentaria, tiene una planta de cogeneración y lo que tenemos allí es fabricamos suministros para las empresas que se instalan y quieren esos servicios. Entonces, ellos no tienen que hacer esa inversión en una caldera o en otros sistemas que necesitan. Entonces, nosotros les mandamos agua caliente, agua fría, CO2 y vapor, y con eso ellos pues hacen su proceso productivo que sea. Tiene el nombre de ciudad agroalimentaria porque al instalarse en Tudela la idea era esa, que viniera mucha empresa agroalimentaria, pero es verdad que en la Ribera somos muy de donde somos y normalmente las empresas suelen quedarse en donde ellos son, ¿no? Pues en donde es el empresario o empresaria, ahí se queda la empresa. Entonces la ciudad agroalimentaria sí que aglutina bastantes empresas de lo que es la cadena de valor de la agroalimentaria, pero ya empezamos a tener un poquito de todo. Ajá. Ya poco a poco va evolucionando. ¿Y cómo la definirías a la CAT? Buah, pues es que esto es algo en lo que hemos estado pensando mucho, porque como te comentaba, somos una planta de cogeneración y todo el mundo nos relaciona con lo que es el polígono. Nosotros sí que somos propietarios de parcelas y las hemos vendido, pero ahora ya esas parcelas pertenecen a sus propietarios. Y luego tenemos el centro de negocios, que es lo más bonito, ¿no? Lo más bonito, eso es, o sea, es precioso. Tiene ya 15 años, llevamos ya 15 años en funcionamiento y todavía viene gente y le llama la atención. Y luego hay naves y demás. Pero básicamente la ciudad agroalimentaria, su espíritu es montar un hub empresarial. Y ahora os voy a explicar yo con mis palabras qué es un hub empresarial, porque yo la primera vez que lo oí casi me caigo. Un hub empresarial lo que pretende es unir empresas que tengan una misma incertidumbre o una misma problemática o una misma que quieran desarrollar algo y tiendan adelante. Como nosotros somos de muchas, nosotros hablo así, pero todas las empresas instaladas allí, cada una es de un padre y de una madre, todos tenemos las mismas inquietudes, que es comercializar fuera, salir al exterior, la investigación, atraer talento. Entonces, lo que pretende la ciudad agroalimentaria empresa pública es aglutinar a todas esas empresas e intentar conseguir esos objetivos, ¿no? Pues que haya cohesión entre ellas, que puedan participar entre ellas. Ya que estamos en el mismo sitio, pues podamos tener unas uniones o unas sinergias que en otro sitio no se diesen. Y ya aprovechar por las nuevas tecnologías, pues hacer boletines, no sé. En ese proceso estamos ahora. Y luego ya pues temas de circularidad, sostenibilidad. Nosotros como empresa pública estamos muy metidos en todos esos temas y en todos esos desarrollos que lleva el Gobierno de Navarra y nosotros pretendemos acercar eso a las empresas. Las empresas grandes no tienen ese problema, ellas mismos ya tienen sus departamentos. Pero es que en la ciudad agroalimentaria tienes desde empresas que son autónomos. Autónomos, eso es, a empresas pequeñas, empresas medianas. Entonces, un poco aglutinarnos y conocernos todos. Esto que estás hablando, al final, yo entiendo que también son como proyectos a medida, ¿no? Las empresas grandes tendrán unas necesidades y las empresas pequeñas tienen otro, que esto yo creo que también A ver, aquí cada uno tiene su avance en todas estas cosas, ¿no? En circularidad, pues las empresas grandes se han tenido que meter sí o sí porque la normativa te obliga a la sostenibilidad, y normalmente las empresas grandes atraen u obligan a las pequeñas a que den ese servicio como proveedores suyos. Entonces lo que nosotros pretendemos es unirlos a todos para que ellos vayan poco a poco avanzando. Es muy difícil. A ver, hay que ser, yo soy hija de un autónomo. Yo me pongo en la idea de mi padre cuando estaba trabajando. Es muy complicado que un autónomo haga de todo. Y creo que tú y yo en alguna ocasión hemos hablado de eso. Entonces, a esas personas, a esas pequeñas y medianas empresas, hay que apoyarles más que a la empresa grande. A la empresa grande también hay que apoyarle, pero probablemente en otros objetivos. Entonces, nuestra finalidad como única empresa pública que está afincada en la Ribera es dar ese apoyo. O sea, que puedan venir a nosotros, nos presenten un problema y nosotros les podamos ayudar.
En realidad nosotros somos una empresa energética, pero no dejamos de ser una empresa dentro de una corporación en la que conocemos gente que se mueve, que hace estos temas. Ajá. No sé, tender la mano. Sí, no, y sobre todo dar soluciones, si es que se puede, ¿no? Porque al final habrá muchas consultas que digan pues que nosotros esto no es nuestro... Probablemente nosotros no lo hagamos, porque como te digo, nosotros somos una planta de cogeneración y lo que hacemos es ser súper eficientes energéticamente. Entonces esa es nuestra actividad principal, pero sí que es verdad que como parte de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, nosotros tenemos contactos en otras empresas públicas. Ajá. Y muchas veces sabemos movernos más fácil que un ciudadano de a pie. Entonces, nosotros no les vamos a solventar la duda, pero sí que queremos tenderles la mano para que si tienen una dificultad nosotros podamos acompañarles o por lo menos ponerles en la senda. Y esa red de contactos también tan importante, ¿no? Eso es. O sea, al final, si la Ribera es lo que es porque somos pocos pero bien avenidos. Entonces, hay que mantener esos contactos. Es súper importante el ver lo que hacen otros, el ver hacia qué objetivos tienen. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros podemos aportar. Aportan también otras empresas o fundaciones, como pueden ser la Asociación de Empresarios de la Ribera o el Consorcio EDER. O sea, creo que todos los que tenemos ese perfil, digamos, ayudamos, cada uno en su medida. O sea, yo igual a mí me hacen una pregunta y les derivo a AER, claro, porque ellos controlan más. Pero al final que la gente tenga dónde preguntar, es que es súper importante. Yo creo que una de las grandes diferencias de la CAT y de no un polígono al uso es lo que has hablado de la generación de energía y de la eficiencia, eso, ¿no? Pero no sé si hay algo más que querrías destacar. Pues es que eso es lo más destacable, porque no hay ningún otro polígono, ni en España y en Europa creo que hay alguno que tenga este concepto. Cuando nació la CAT, nació con la idea del district heating, pero pensado en hogares, ¿no? Por ejemplo, en Alemania o en zonas del norte es muy normal que tengan una caldera. Bueno, y aquí incluso también, ¿no? Con las calderas. Está dando poco, pero... O sea, aquí no está, vamos al revés, lo estamos quitando, ¿no? Pero las calderas grandes de los edificios, tenías una caldera grande y igual 4 o 5 edificios de alrededor se alimentaban de esa caldera y tenían calor. Pues en el norte también se hace calor, frío y otros servicios. Pues esto es lo mismo, pero en vez de dirigirlo al ciudadano, dirigirlo a la empresa. ¿Qué le favorece? Pues que tú cuando te montas una empresa, compras una parcela, haces un edificio, haces todo tu proceso productivo, la inversión es enorme. Entonces, si a eso le quitas esta parte y luego además tienes un servicio 365 días, 24 horas, que te lo aseguran, pues ¿qué más quieres? Claro, al final tienes... Y luego nosotros los precios son más competitivos porque al comprar más volumen, por ejemplo, de gas, somos más competitivos que alguien que compra menos. Entonces, le damos esa accesibilidad a esa necesidad. Y esa ventaja también, Eso ¿no? es una ventaja competitiva y luego somos muchísimo más eficientes. Ahora nos encontramos en el proceso de descarbonización, porque es verdad que nosotros somos una cogeneración. Para que entendáis un poco, somos como una central de ciclo combinado las que hay en Castejón. Uh-huh. Ellos inyectan electricidad, nosotros también, pero aprovechamos el calor que se genera en ese motor, como el motor de tu coche. Sí. Imagínate el radiador que coge el agua y lo refrigera el motor, pues ese calor que coge el agua, nosotros en vez de tirarlo, que es lo que hace el radiador del coche, pues nosotros lo que hace es aprovecharlo. Entonces, con agua caliente hacemos agua caliente, agua fría y CO2, o sea, pasamos de un frío a un calor, o sea, perdón, de calor a frío. O sea, la verdad es que es un sitio interesante. Normalmente nos gusta mucho a los técnicos, ¿eh? También es verdad. La gente a pie ve allí, ve un motor gigante, bueno, que tenemos 3, y dice, ¿esto qué es? Pero bueno. Pero luego lo nota en la factura. Eso es. Que eso al final lo entendemos todos. Eso es. Bueno, a nivel de datos, ¿no? La evolución que ha tenido la CAT, hemos podido entrevistar a empresarios que están afincados ahí y te cuentan un poco cómo ha sido esa evolución, ¿no? De que al principio parecía poco menos que el oeste, que no había ni una empresa instalada, y ahora mismo que, bueno, no sé si hay espacios, pero cada vez menos. A ver, la pena que tuvo la ciudad agroalimentaria es que era un proyecto muy chulo, pero nació en el 2008. Claro. En 2008, si todos nos acordamos, empezaron las crisis inmobiliarias, no sé qué, y entramos en un proceso de recesión muy duro durante un montón de años. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Pues que, claro, estaba toda la inversión hecha, toda la situación ya planteada para que las empresas vinieran ahí, pero claro, las empresas no se atrevían, como era normal. Entonces sí que costó mucho echar a andar. Y de hecho, ahora estamos en un momento álgido, o sea, casi todas las parcelas están vendidas, las que eran propiedad de CAT, o están vendidas o tienen una opción de compra. Entonces, realmente ahora tenemos 2 parcelas para vender, porque luego hay alguna otra con desniveles y demás que tenemos que plantear qué hacer, pero
En realidad ahora yo te diría que tenemos, que nos pueden quedar un 10% de las parcelas. Claro, ha costado que la gente quisiera venir. El total de metros que... Pues el total de metros es 1.200.000 metros cuadrados. Wow. Y ahora estaremos hablando de que tengamos disponibles, pues entre las parcelas estas raras, pues 20.000. Esto me acerca también a más asuntos, porque es cierto que cada vez se está hablando mucho del hidrógeno verde y de la importancia que esto va a tener en el futuro inmediato o del presente ya de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento salió la noticia, ¿no? Hidrógeno verde, CAT, tal. ¿Qué es el hidrógeno verde y qué supone para la zona? A ver, el hidrógeno verde es un elemento que muchas empresas utilizan, ¿vale? Entonces, ya hay empresas que utilizan el hidrógeno, pero este es verde porque se genera de energías renovables. Hay otros negros, grises, rosas y azules. O sea, yo ahí cuando me metí un poco a investigar nos dimos cuenta de que según la fuente que se utiliza para hacer la separación del hidrógeno y el oxígeno del agua, que entonces generas el hidrógeno, le ponen un nombre, oye, es un color, ¿no? Entonces, el hidrógeno el hidrógeno verde, viene porque es generado con energías renovables. ¿Qué potencia? Pues la realidad es que todos vamos a ser mucho más renovables, a ser mucho más sostenibles, y utilizar un hidrógeno verde para una empresa en vez de un hidrógeno gris, por ejemplo, pues le reduce la huella de carbono, le hace cierta mejora en sostenibilidad, que para ahora y también para los consumidores. El consumidor al final quiere que el producto que compre sea cada vez más verde. Entonces, eso le facilita a las empresas. Claro, lo que se va a producir es una pequeña planta para comenzar a producir hidrógeno y ver cómo funciona, porque claro, es verdad que el hidrógeno siempre ha estado en mente de todos, que se está hablando mucho, sí, pero es verdad que se caen muchos proyectos. Entonces, a día de hoy nosotros estamos contentos porque vamos a poder contar con un pequeño proyecto en la CAT que empiece a comprobar si eso funciona o no. A día de hoy, en un primer momento se planteó que los motores consumieran hidrógeno. Ahora estamos todavía un poco así porque, como ya sabéis, tú cuando tienes un motor y le dices al fabricante que vas a meter otra cosa que no es la que se supone que él dice, pues hay que llegar a acuerdos y demás, entonces estamos en esa fase. Por lo tanto, ¿en qué fechas? O sea, ¿cómo ves que puede evolucionar todo esto? O sea, ¿hay una fecha de salida? Es decir, ¿queremos tenerlo preparado para...? Pues al final lo que es el hidrógeno ahora lo está llevando dos empresas, que es el Grupo Enol y Statkraft, que son las empresas que van a liderar ese proyecto. Nosotros les hemos facilitado, o sea, les hemos alquilado la nave y les ayudaremos en todas las gestiones que podamos, pero en principio son ellos los que lo van a poner en marcha. Tiempos, pues paramos con la administración y con la tramitación de nuevos proyectos. Cuando tú empiezas a tramitar una cosa que es relativamente nueva, no es lo mismo que tramitar, yo qué sé, una planta de biomasa, que ahora mucha gente se coloca, claro, y hay como una serie de procedimientos claro de qué es lo que tienes que hacer. Entonces ellos ahora están pues viendo un poco cómo van a avanzar, pero bueno, espero que sea pronto y que la podamos inaugurar. Oye, y cuando comentas, soy la coordinadora de CAT, cuando lo dices a la gente de la calle... Pues normalmente la gente piensa que vendo parcelas. Eso en resumen, está, en ¿no? resumen, sí. Porque es verdad que la CAT siempre ha estado asociada mucho a lo que es el polígono. Porque en sí era una parte del polígono de la Serna. Y la ciudad agroalimentaria era la propietaria de, no el 100%, porque alguna parte era del ayuntamiento, pero casi. Entonces, claro, la gente que asociaba parcelas, CAT. Entonces, cuando les meto el rollo que además a mí me encanta, el tema de energía y no sé qué, ya, pues van entendiendo un poco, pero... ¿Y los que están ahí, los que ya están ahí, que cuando hablas con ellos, porque he entendido que al ser coordinadora, pues conocerás no al 100%, pero casi prácticamente, a ver, ¿no? En la Ribera nos conocemos todos, o sea, por una cosa por otra, si no te ha tocado en tema profesional, te ha tocado en tema personal. Sí que los conozco y la gente que está, pues está contenta y ahora tenemos problemas porque no tenemos hueco para gente que quiere venir. Es verdad que es sorprendente, a mí me sorprende porque sí que es, por un lado tenemos noticias como muy negativas de que vamos un poco mal, no sé qué es, y es verdad que se percibe, ¿no? Pues los resultados no suben, no sé. Ese es el percibir de la calle. Pero yo creo que es el movimiento global de que estás viendo cosas raras la geolocalización de todo, las estrategias mundiales, entonces yo creo que sí que todos estamos un poco como a la espera de que todo se tranquilice o rompa
por algún sitio para... Es como hemos hablado, ¿no? Es nuestra percepción, pero es verdad que yo lo que percibo es que las empresas siguen apostando por instalarse, por hacer cosas nuevas. Y yo, pues yo empecé a trabajar en el 2023 y desde que yo he empezado a trabajar han llegado muchos proyectos. A ver, luego unos pueden hacerse, otros no pueden hacerse, depende un poco de las situaciones, tramitaciones y todas esas cosas, porque como ya sabéis, uno que viene no puede instalar lo que le dé la gana en un polígono, pues tiene que pasar unas tramitaciones y hay veces que esas tramitaciones no se llegan a su fin, no tenemos mucha competencia de los, pues en La Rioja y en Aragón, pues al final estamos todos aquí intentando que vengan puestos de trabajo, ¿no? Que al final son las empresas, pero es verdad que hay mucho movimiento. Isabel, estamos llegando al final de la entrevista, pero no sé si a la ciudadanía en general de alguna forma puede utilizar la CAT para algo, ¿hay algo que...? A ver, nosotros lo que más nos conocen es el centro de negocios y las naves, ¿no? Porque al final sí que las parcelas, quien viene a instalarse, pues ya viene con un proyecto, pero la ciudadanía en general, un autónomo que se quiere instalar, ¿cuál es su mayor problema? Pues buscar un sitio donde ubicarse, una oficina, una nave. Entonces nosotros eso es lo que ofrecemos más que la ciudadanía en general, a las pequeñas y medianas empresas que quieren hacer algún cambio de ubicación y demás. Pues tenemos desde oficinas en el centro de negocios, tenemos las naves que las alquilamos o las vendemos y luego pues a ti te habrá tocado y yo creo que casi toda la Ribera ha pasado por allí, pues alquilamos aulas de formación, entonces se hacen muchos cursos de formación en el centro de negocios, se hacen presentaciones en el salón de actos, que es súper bonito. Es muy bonito el salón de actos muy bonito. de la CAT. Entonces sí que vamos haciendo y por eso es por lo que generalmente nos conoce mucho la gente, ¿no? Por venir a hacer cursos de formación. Oye, pero está bien, o sea, al final a la gente para que se mantenga en el mercado laboral se tiene que formar y es verdad que para nosotros es un placer que venga mucha gente y pueda tener allí un sitio o si alguien da una charla que da una formación porque tiene una especialidad pero no tiene dónde hacerlo, que allí pueda hacerlo. Esperamos que Isabel Vicente de Vera haya estado a gusto en la entrevista y sobre todo que ustedes, audiencia de Radio Tudela Radio, pues le haya quedado más claro qué es eso de la CAT de la ciudad agroalimentaria. De todos modos, si hay más preguntas las seguiremos haciendo, Isabel. Gracias por habernos atendido y que tengas una feliz jornada. Gracias a vosotros igualmente. Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera.